A continuación, llamamos al profesor Alexander Torres al podio para que nos dé palabras de salutación para el inicio de nuestra actividad. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Centro Nacional de Historia. Estamos llenos de fervor, llenos de alegría, de amor patrio por esta multitudinaria asistencia a un evento tan importante y tan estratégico relacionado con la defensa de nuestro territorio, el Esequibo venezolano. Para nadie es un secreto que hay una investida muy fuerte, que hay toda una orquestación de fuerzas oscuras imperiales que otra vez se ciernen sobre el pueblo venezolano, sobre la patria venezolana. Y nosotros, como los hijos y las hijas de Bolívar, imploramos también el mismo fervor y la misma defensa, porque el Esequibo es de los venezolanos, porque Esequibo es de Venezuela. En tal sentido, la mañana de hoy y la de mañana, valga la redundancia, hoy y mañana, vamos a darnos un postín con las intervenciones de muchos especialistas, de 8 especialistas, sobre este tema tan estratégico, tan neurálgico, que tiene que ver con nuestra soberanía territorial y nuestra soberanía nacional. Desde paseos por toda esa situación colonial, las apetencias imperiales en la época republicana, todo lo que significó desde el punto de vista jurídico ese adefesio de 1899, ¿verdad?, que nosotros hemos rebatido en reiteradas ocasiones. Estamos hablando del laudo arbitral de París de 1899 hasta la coyuntura actual, donde vamos a ver a los habitantes autóctonos, como nos dice Eric, que habitan allí. Pero el día de mañana vamos a seguir discutiendo y discurriendo sobre este tema, sobre la significación e importancia geoestratégica del Atlántico, ¿verdad? Vamos a incursionar por la idea de que es un territorio de paz y nos vamos a meter con la coyuntura actual. ¿Qué está pasando? ¿Qué significó y qué significa el 6 de abril del 2023 en el marco de la diatriba por nuestro territorio Esequibo? Cerrando siempre pues con la perspectiva y con la visión que tienen los poderes públicos, sobre todo el poder legislativo, sobre la situación que estamos pasando hoy en día. Sin más que decirles, gracias por su asistencia a todos y a todas. El día de hoy estamos marcando un hito importante y el Centro Nacional de Historia quiere estar allí, democratizando una vez más la memoria del pueblo venezolano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Alexander. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Seguidamente llamamos al presidente de la Asociación de Juristas, Venezolana de Juristas, el profesor Luis Martínez Rodríguez. Bienvenido. Bueno, primeramente que todo, darle la más cordial bienvenida a todos, saludarlos, saludar enfáticamente al Centro Nacional de Historia por habernos precisamente invitado a participar en este magnánimo evento, el cual consideramos importante, ¿no? Hablo en mi condición de presidente de la Asociación Venezolana de Juristas, pero también como miembro activo y coordinador académico de la Escuela de Formación Política Antonio José de Sucre, pues. Saludo a todos los comisionados de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela que están presentes, a nuestra juventud del INSE, a nuestra juventud del partido, pues. La presencia de ellos es fundamental sobre un tema neurálgico que precisamente estamos viviendo en este momento y que consideramos necesario que en ambientes como estos se discuta, pues. Es inobjetable que el Esequibo es nuestro y prueba de ello es la participación de un connotado panel de especialistas donde precisamente van a tratar el tema desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista cultural, cómo este territorio precisamente nos pertenece, no solamente nos asiste el derecho, sino la razón y la convicción de que el Esequibo es venezolano. Los invito realmente a que disfruten atentamente de las distintas exposiciones y no se guarden ninguna pregunta, porque este es el momento
precisamente de activarnos y llevarnos un conjunto de reflexiones sobre este tema y que nosotros nos convirtamos en socializadores de esta información, de que no lo dejemos nada más al Estado y a los voceros comunicacionales, sino que precisamente nosotros como los principales cuentadantes, como venezolanos y como los verdaderos personas que sienten este despojo, somos los que tengamos precisamente que actuar. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Hacemos llamado a la coordinadora académica de la Escuela de Formación Antonio José de Sucre al podio. Ok, continuamos entonces. Seguidamente hacemos un llamado al panel, a los primeros panelistas, que son el profesor Manuel Carrero, especialista en Historia de Venezuela por parte de la Universidad Santa María, magíster en Historia de la misma universidad, doctor en Historia por parte de la Universidad Santa María, PhD en Historia y Educación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Guayana. Ha realizado numerosas publicaciones en el área de la historia, ha recibido varias condecoraciones, la Orden Francisco de Miranda, Orden Andrés Bello, Medalla de Palmas del Sur de San Martín, disculpen, y Orden 27 de junio. Bienvenido, profesor. Seguidamente también llamamos al profesor Omar Hurtado Rayutzen, disculpen. Profesor en Geografía e Historia por el Instituto Pedagógico de Caracas, licenciado en Historia por parte del UCB, especialista en Historia Contemporánea de Venezuela por parte del UCB, magíster en Geografía, mención Análisis Espacial por parte del UCB, doctor en Historia, mención summa cum laude por parte del UCAP, postdoctorado en Educación Latinoamericana, profesor de posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas y Lupel, profesor de posgrado de investigación en la Fundación Escuela Venezolana de Planificación en el Centro Nacional de Historia, Premio Nacional en Historia por el año 2017, condecoración El Precursor, Primera Orden. Actualmente cumple las funciones del cronista de Caracas. Iniciaremos este coloquio con la ponencia del profesor Manuel Carrero, entre españoles, holandeses e ingleses, el Esequibo en la historia colonial. Yo voy a hablarles. Muy buenos días a todas y a todos. Aquí estamos en este combate que iniciamos hace muchos años y que no sabemos cuándo va a terminar. Cada quien está tratando de hacer lo que le corresponde. Y nosotros desde el aula, desde la palabra, desde la espiritualidad, desde lo que nos corresponde, estamos haciendo el trabajo nuestro. Y hoy nos convoca la defensa nada más y nada menos que de una causa tan cara para todos los venezolanos como es el Esequibo. Se puso de moda el Esequibo. Yo lo digo con un poco de desdén porque no tenía por qué haber sido como una moda. Se puso de moda. Ahora todo el mundo habla en televisión, radio, prensa, las redes sociales, la mediática, murales. Cuando eso tenía que haber sido desde hace muchísimos años que los respectivos gobernantes asumieron la responsabilidad del rescate del Esequibo. Entonces quizás yo no soy abogado ni sé nada de derecho, solamente la intuición me dice que probablemente hace un tiempo largo hubiese sido menos difícil porque además de las razones históricas, las razones jurídicas nos asistían y nos asisten. Lo que pasa es que ya no es como antes y entonces en las razones jurídicas e históricas y documentales que tenemos intervienen otras que son las razones de los grandes poderes imperiales y nada de eso que se hace en esos tribunales y cortes internacionales
es aséptico a estos grandes poderes. Pero damos la pelea, nos matarán en la raya, pero ahí tenemos que dar la pelea. Bueno, miren, por favor, súbala un poquito más. Ahí. Este es un texto que yo se los estoy colocando aquí a propósito. Voy a empezar diciendo que el problema nuestro sobre el Esequibo no es un problema natural nuestro. No, eso llegó aquí hace 500 años. Eso lo trajeron los europeos. Y eso lo trajo el sistema capitalista en formación y en expansión. Quédense pero muy claros con eso. Porque España llegó con sus naves a estas tierras. Y no lo traía ningún interés de ciencia ni nada de eso, sino que el viaje de Colón, que generalmente nosotros leemos en los libros, en los textos de primaria, de bachillerato y en los de niveles superiores, como que era de un aventurero. No, eso no fue una aventura. Eso fue una empresa financiada, costeada, con el propósito de sacar renta de esa inversión. Pero así clarito, Colón viene a la América buscando una vía para ir por el otro lado del mundo, porque sabía que la tierra era redonda, para llegar a la India, para llegar a la China, para llegar al Zipango. ¿Por qué? Porque allá existían y existen pues, todo eso que uno llama condimentos, que para los países, para los territorios que son estacionales, ahorita estamos en verano, allá en el norte, en el sur se está en el tiempo, está empezando la estación fría. Entonces cuando llega el frío en esas naciones de Europa, bueno, no es frío así como el de nosotros aquí, que uno se echa un cafecito. No. Es frío de 5, 10, 15, 20, 30 grados bajo cero. Entonces se congela todo. Ajá, y para la comida. La comida entonces habían inventado desde miles de años curar la carne, hacer los encurtidos, el jamón, la mortadela, la salchicha, las vinagretas, etcétera, para poder hacer, voy a decirlo así, para poder hacer tragable la comida. Y eso se solo podía hacer salándola y condimentándola. Y los condimentos no se dan en las tierras frías, había que traerlas del oriente lejano. Así que cuando Colón llega a tratar de convencer a los financistas, es diciéndole, en vez de traerlos por aquí, por el Mediterráneo, por el Mar Negro, por el cercano, por el Medio Oriente, nos vamos por este otro lado, le damos la vuelta, lo traemos desde allá y nosotros hacemos el negocio sin tener que pasar por los comerciantes que vienen desde el lejano oriente. Entonces lo que se buscaba era la renta, la especulación, traer condimentos para tener ganancias y más ganancias. Entonces el espíritu del capital es el que trae estos problemas aquí. De modo tal que entonces ese territorio, cuando se sabe que se ha descubierto estas tierras, descubierto entre comillas, entran entonces en conflicto dos grandes poderes navales, que es España y Portugal. Y entonces se sientan a hablar bajo la decisión del Papa Alejandro VI. ¿Y por qué bajo el Papa? Porque el papado se reservaba como países, como naciones católicas, religiosas, católicas y cristianas, una suprema autoridad. Así que en junio de 1494 se firman los tratados de Tordesillas. Eso tiene una larga discusión ahí que no vamos a entrar en eso. Lo cierto es que el mundo se reparte por primera vez con un meridiano desde el norte hasta el sur, y a Portugal, que ya había andado por ahí por las costas de África y era propietario, entre comillas, de las islas de Cabo Verde. Entonces, en ese reparto sobre un mapa dibujado por Colón, le queda una partecita de lo que hoy es Brasil. Esa partecita se convierte en una partezota, porque cuál policía, cuál vigilancia, cuál satélite había para saber que solamente tomaba esto. Cuando España se posesiona de América, es incapaz, hubiese sido cualquier otra potencia igualmente, por la enormidad del territorio. Y entonces esto se convierte en una explosión entre los grandes poderes europeos.
Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque es un territorio desconocido, pero además porque inmediatamente cunden en Europa las noticias falsas y verdaderas sobre perlas, oro, maderas, tinturas, plantas que venían a lo mejor en otra ocasión desde el oriente. Entonces todas las potencias se lanzan sobre el territorio de América. España era incapaz para tener control sobre todo esto. Y principalmente se lanzan sobre el territorio caribeño. Por eso es que casi todas las potencias europeas, a excepción de Austria, de Prusia y de Rusia, estamos hablando del 1500, todas tienen posesión en el Caribe. Y esto se convierte realmente en un espacio de juegos de la política y juegos militares, juegos del comercio, juegos de la navegación. Así que España toma posesión del continente, pero no puede controlarlo todo. No puede controlar las islas. Y hay otras potencias que tienen, valga la redundancia, potencias que tienen poderío naval, como Inglaterra. Como Holanda nunca fue una potencia militar, no fue una potencia militar así comparada con España y comparada con Francia y comparada con Inglaterra, por ejemplo, pero sí fue una gran potencia naval. Y fue una gran potencia naval porque lo que nosotros llamamos Holanda, que no es, esos eran de unas 17 provincias, ahora son menos. Esos son dos grandes territorios que están volcados, digamos que esto es Europa y esto es el mar. Bueno, dos grandes territorios aquí y aquí en el norte y en el sur, pero además hay otra cantidad de territorios Europa adentro que están alrededor o en las márgenes o cercanos al río Rin y luego al Danubio. En otras palabras, a Europa se le entra por el Rin y por el Danubio, pero hasta allá, hasta Turquía, se atraviesa todo el territorio de Europa. Y eso significa que cada barco que fuera o viniera llevaba gente, llevaba mercancías. Y como eran centenares de principados, eran centenares de aduanas. Y eran centenares de principados y de aduanas y de comercios y de almacenes y de tiendas, controladas fundamentalmente por judíos comerciantes. Entonces esa nación, Holanda, se hace es un territorio de aduanas. Y tenía mucho dinero, muchos adinerados, muchos ricos y muchas naves. Entonces Inglaterra se alía desde muy temprano con Holanda. Y ya hacia el 1600 y pico, España ha pasado el 1500 descubriendo, conquistando, matando indígenas, arrasando poblaciones y refundando y abriendo caminos y dando permisos sobre la base del poder supremo del Papa, con las bulas papales y con las reales cédulas y todo esto. Reales cédulas que no las toleraban ni las aceptaban las naciones del norte, que eran protestantes. Entonces se entraba en conflictos, en guerras, en pleitos. Muchos de esos pleitos se resolvían sobre una mesa y un mapa. Me das aquí este río, me das esta parte, esta península, me das esta isla, Y entonces se repartieron la América. España se quedó con casi todo el continente, salvo Brasil. Pero posteriormente Inglaterra, Holanda y Francia le fueron metiendo mordiscos al continente y se fueron asentando en las playas, en las áreas litorales. Pero además se fueron cogiendo islas. Por eso es que, repito, Inglaterra, Francia, Portugal, ¿quiénes más? Bueno, toda una cantidad de potencias tienen posesiones en el Caribe. Y entonces en esas búsquedas de puertos, tomemos en cuenta una cosa, que la navegación era fundamentalmente a vela o a carbón. Y para buscar una isla no era cualquiera, tenía que ser bosques, eso fue hasta hace ciento y pico de años, ¿sabe? Hasta hace 100 y pico de años, cuando a partir de 1904 el almirantazgo inglés cambió toda la navegación de vapor y de vela por el gasóleo, es decir, derivados del petróleo. De tal modo que entonces hasta el 1600 el Caribe es un espacio de un ajedrez múltiple. Y en esos juegos entonces
los juegos que se dan aquí en el Caribe tienen mucho que ver con la política, con la realpolitik de las potencias europeas. ¿Por qué? Porque casos como este que tenemos aquí, que yo no se los voy a leer porque eso, primero que tienen escrito en castellano antiguo, no es que no sea legible y no sea comprensible, sino que es largo. Muere un príncipe y no deja herederos. Y entonces, como no deja herederos, entonces se viene la jauría de la aristocracia a pelear a quién le correspondía el trono. Y cada uno está pidiendo y exigiendo. Y entonces son herederos, curas y gente común y corriente como nosotros que tiene derecho a opinar y a elegir. Entonces ahí se juega plata, dinero, poder. Y entonces aquí hay, por ejemplo, por favor, súbalo un poquito más. Mire, muere el príncipe Fernando II y empiezan a decir allí de dónde era príncipe, conde, señor, heredero, familia, etcétera. En eso se lleva 3 o 4 páginas para decir finalmente que ha muerto. Y así son los juegos de la nobleza y de la aristocracia en Europa. Entonces, para finalmente decir que esto es el texto del Tratado de Münster. Münster es una de las ciudades europeas más importantes, donde por una cantidad de condiciones se daban las posibilidades de sentarse allí a negociar, como ocurre hoy, por ejemplo, con Ginebra y como ocurrió muchas veces y ocurre con París. De tal manera que, por favor, súbalo todo, páselo todo, ok. Entonces, yo porque lo tengo por ahí copiado todo, pero no subas, pase. Ese tratado se firma en 1648. ¿Por qué? Porque hasta entonces, no solamente por estas razones, sino por otras razones parecidas o similares, las monarquías europeas se entraban en cañonazos y en guerras y eran mortandades, eran ejércitos muy grandes. La medicina no estaba avanzada y aquella gente peleaba por la fe y por la adhesión y por la fidelidad al rey. Y entonces aquellas eran pestes y mortandades. En 1648 se reunieron. Por favor, pase el cuadro de arriba. Bájelo un poquito, por favor. Dele. Ajá. En 1648 se reunieron príncipes, reyes, duques, archiduques, señores, para decir, bueno, nos vamos a seguir matando. Esto no lo aguanta Europa. Y entonces se reunieron durante 2 o 3 meses en Münster. En realidad, ¿cómo que se pronuncia, profesor Omar? Münster, ¿verdad? Ajá. Gracias, profesor. Entonces se reunieron allí para ver cómo diablos hacían para convenir. Y en efecto, después de meses de conversaciones, de acuerdos, firmaron un famoso documento que se llama el Tratado de Münster. Ahí todos los que están allí están identificados con su cara, quienes eran príncipes, reyes, duques, archiduques, el que era heredero, el que no era heredero, con una característica muy, todos hombres. De tal manera que a partir del Tratado de Münster, que en realidad se conoce también como Tratado La Paz de Westfalia, entonces el Papa pierde la primacía del poder católico para los fines de arreglo de solución de conflictos. Pero ocurren otras cosas. Los grandes poderes como Francia tiene que ceder en ese convenio, tiene que ceder unos territorios. España mucho más. Se establece el respeto a la soberanía territorial de cada reino, de cada nación. Se establecen los símbolos, canciones y otros identificativos de la nacionalidad de quienes correspondían a cada principado, a cada reino, a cada ducado, etcétera, pues. Entonces se entra en un tiempo de paz, hay quienes dicen de paz guerrera, pues. Sí, en paz, pero como que temiendo cualquier guerra, ¿no? Entonces, el Tratado de Westfalia, entre otras cosas, para los fines que nos interesa acá, de lo que me pidió el profesor Alexander, es que España tiene que concederle, por favor, tiene que concederle a Holanda
la independencia. Holanda había estado, por razones de esas herencias no naturales de un príncipe heredero, entonces a España le había quedado esa parte de Holanda, y entonces tiene que cederle a España, tiene que cederle España a Holanda la independencia. Estuvo dominando desde 1618 hasta el 1648. Y entonces Holanda adquiere la independencia, pero le exige que en esos territorios que le reconoce no solamente sean los de Europa, sino territorios de América, y en eso cae lo que es parte del territorio del Esequibo hacia allá, hacia el lado derecho, mirándolo de sur a norte, pues, porque lo nuestro es el lado izquierdo. Y entonces le toca ese territorio a Holanda, una franja de unas 20.000 millas. Al otro lado está lo que es Surinam actualmente. Y, por favor, suba. Está Surinam y está la Guayana Francesa, que tiene los mismos orígenes. Digo, de eso de ocupar territorio. ¿Y cómo empieza Holanda? Por favor, súbela. Holanda empieza, entonces se crea la Compañía Comercial de las Islas Occidentales. Y entonces, no está muy claro, ¿verdad? Bueno, entonces esa compañía empieza haciendo itinerarios de compras de mercancías. Y en esas compras de mercancías va estableciéndose furtivamente, sin tener permiso, en algunos litorales, en algunas partes de los litorales, en algunas desembocaduras de ríos, en algunas islas. Y entonces esto que es ocasional lo va haciendo costumbre. Así como ocurrió con Francia en Haití, que era la isla española. Y entonces terminaron piratas y bucaneros cogiéndose la mitad de lo que era la isla española bajo protección de España. Bien, pues entonces Holanda se asienta allí en las desembocaduras del Esequibo, pero no era con pretensiones de quedarse. Primero, después sí. Después empezó entonces a establecer unas especies de almacenes. Después empezó entonces a penetrar por el Esequibo y por otros ríos hacia adentro del continente, solamente con la intención de comprar, solamente con la intención de colocar mercancías, y fue avanzando el tiempo así. El primero que vio ese río, la desembocadura de ese río, fue Juan de Esquivel. Juan de Esquivel, en el tercer viaje con Colón, me quedan 25 minutos, bueno, muchas gracias. El profesor Omar Hurtado me dijo que si me hacía falta él me daba 5 minutos. Ajá. Entonces, Juan de Esquivel es el primero que ve la desembocadura de ese río, y por eso lleva el nombre de él, porque después se le colocó el nombre de Esequibo en recordatorio a Esquivel. Fue un explorador menor, pero fue uno de los exploradores que acompañó primero acompañó a Antonio de Río, que fue uno de los grandes exploradores del Orinoco y de las Guayanas, porque esos territorios del Orinoco hacia allá se conocieron siempre como las Guayanas en los mapas. Bien, entonces Holanda empieza a comerciar fundamentalmente caña, azúcar, algodón, maderas finas y rocas preciosas. Y en esa tarea se va por esos ríos, pero sabían lo que estaban haciendo, pues, digamos que en esos escenarios de tener la apariencia de comercio y buscar entonces cómo asentarse. Lo cierto es que entonces Holanda se va estableciendo allí y se apropia de esos territorios, que luego eran unas 20.000 millas. Esos territorios que eran de Holanda, es decir, Inglaterra de una manera compulsiva la obliga a que Holanda le venda esos territorios. En realidad es un proceso interesantísimo de los juegos de la política, de la Weltpolitik, de la política real, desde finales del 1700. Pero es en 1814, en el Tratado de Londres, cuando Holanda le cede por 3 millones de libras esterlinas las 20.000 millas a Inglaterra, y queda demarcado en un mapa. A ver, doctora Luz, usted que anda con la bandera del Esequibo,
que ha tenido la doctora Luz Orsolani la virtud de reunir una cantidad de opiniones en las redes sociales y creando grupos en defensa del Esequibo con el grupo de profesionales y abogados, ¿no? Abogados y profesionales. Ajá. Entonces ha levantado toda una polvareda en el país, ya tiene que crear más grupos porque no le alcanzan los puestos en cada chat. Entonces, hay un mapa que hacen los ingleses en 1809, perdón, en 1811 o 9, una cosa por allí así, donde queda demarcado que el territorio holandés está al lado derecho y el territorio español está al lado izquierdo. Ese mapa no lo recibieron, no lo quiso recibir el tribunal en 1895 cuando fue de Venezuela al litigio con Inglaterra. Ni ese ni otros donde está establecido por España, por la misma Holanda y por la misma Inglaterra, que ese territorio era históricamente de España. Entonces, Holanda le vende ese territorio a Inglaterra e Inglaterra se apropia de ese territorio. Un país en guerra, comentamos nosotros en 1810, 1811, 1812, un país en guerra, alejado del centro del poder político y militar que estaba en Caracas. Una guerra en las condiciones en que nosotros empezamos esa guerra contra España. Bueno, aquel territorio estaba prácticamente inerme, desguardecido, desprotegido, de tal manera que entonces Inglaterra hizo lo que una potencia cualquiera hubiera hecho. La colonia holandesa, este es el Esequibo, este es Venezuela, la Capitanía General de Venezuela. Bueno, Inglaterra empezó a navegar el río de norte a sur y a ir construyendo, los textos dicen fortaleza. Uno tiene la idea de que fortaleza es una construcción sólida, fuerte, no, casas, pero con una característica, con 3 letras, SMB, que indicaba que eso era Su Majestad Británica. Y del lado derecho saltaron al lado izquierdo, con SMB. Y desde ese lado izquierdo fueron avanzando. Los reclamos nuestros tuvieron un avance importantísimo con un ministro venezolano que fue a Londres Alejo Fortique. Pero Alejo Fortique logró que se quitaran esos avisos de SMB y logró que se sentaran a hablar. Pero bueno, Alejo Fortique murió y eso quedó en una situación de limbo. Y luego vino entonces la situación del enviado Schomburg. Y entonces nosotros nos quedamos allí en medio de las guerras civiles, en medio de la inopia de la ruina venezolana, y quizás hasta Guzmán Blanco fue cuando se vino a tener una verdadera idea, sentido de lo que nosotros estábamos arriesgando allí. De eso no me voy a meter, solamente quería hacerle referencia a esto. Este es un mapa de, ¿cómo se llama este mapa? Súbelo un poquito, por favor. De las colonias en el Mar Caribe a finales del siglo XVIII. Entonces, aquí, por ejemplo, Guatemala, ahí se asentó, donde es Belice hoy día un estado, se asentó Inglaterra en un recodo, y eso fue creciendo y le quitó territorio tanto a México como a Guatemala. Bueno, no hay tiempo para todo esto. La Española, que era una isla, está dividida por la mitad, Haití y República Dominicana. Y toda esta cadena de islas, que cuando uno ve un mapa amplio, realmente esos son centenares de islas e islotes, bueno, todo eso quedó en manos de Francia, de Dinamarca inclusive, de España, de Francia, de Inglaterra, y entonces todo eso que era inicialmente de España, pues entonces todo eso fue negociado, comprado, vendido, cedido, comprado y vendido muchas veces a cambio de dinero, desde luego, pero otras veces cambiado por la paz en Europa. Esto es una situación históricamente no fácil de comprender. Quien no se meta en esto, en profundidad de cómo se manejaba eso en Europa, no va a tener una exacta dimensión de las razones históricas de donde nosotros estamos metidos. Yo no sé desde el campo del derecho, porque
el doctor Escarrá, que sabe de eso y tendrá muchas cosas para decirnos y para orientarnos. Mire, aquí a 20 metros de las playas de Tucacas están las islas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao. ¿Cómo se explica que eso sea de una potencia que está a miles de kilómetros? Bueno, y no perdimos otros territorios, gracias a Dios, a la divina voluntad, y en el caso en algunos casos de valientes venezolanos que se tomaron realmente esa responsabilidad como respondía. Margarita fue provincia de la Capitanía General de Venezuela y la perdimos en el 97. Perdón, Trinidad. Bueno, es que Margarita también estuvimos a punto de perderla, ¿no? De tal manera que Trinidad, y aquí está entonces la entrada del Esequibo. Para nosotros es vital, y antes como que se decía así en secreto, eso no se debe decir. No, es que para nosotros es necesario tener una salida autónoma, soberana hacia el Caribe, porque todo está fachada. Cuando avancemos hacia allá del mar nuestro, son mares territoriales de toda una cantidad de estados que están aquí en el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Realmente ha sido una excelente exposición, sobre todo el gran recorrido del contexto histórico y sobre todo de las relaciones materiales que se dieron durante el periodo colonial y de cómo surge el Esequibo como una unidad político-administrativa de las potencias europeas. Fíjense, seguidamente vamos a continuar con la ponencia del profesor Omar Hurtado Rayutzen, el Esequibo, un territorio muy codiciado, siglo XIX. Buenos días. Agradezco al Centro Nacional de Estudios Históricos por haberme incluido en este panel. La presencia de los organismos auspiciadores, la Asociación de Abogados Bolivarianos, el Centro, la Escuela de Estudios de Formación Sociopolítica, a los amigos del Centro Internacional Miranda y a ustedes que pueblan esta sala. Con el permiso de ustedes, voy a empezar citando a mi maestro Ramón Tovar. Él dice: una geografía para el futuro en Venezuela tendrá que estrechar su problemática con la de la sociedad actual y reencontrarnos para marchar en la reconstrucción del derrotero sin menoscabo del patrimonio nacional, incorporando a los pueblos del mundo. Este epígrafe está al comienzo de un material que escribimos al respecto y que ustedes podrán leer en próxima publicación. Como ha dicho el doctor Carrero, de manera general, el Esequibo es un eje que transversaliza la historia venezolana, porque el Esequibo aparece en el primer contacto que se dice tuvo el almirante de la mar Océana con la tierra firme. Allí, en su diario de navegación, está el Esequibo. Hay una polémica porque algunos dicen que es una derivada del nombre del marinero que lo vio, Esquivel, y otro es porque él dice, el mismo Esquivel, que al lado de la magnificencia del Orinoco, el río que ahora llamamos Esequibo, le parecía esquivo. Eso es todo. En todo caso, es
un eje que transversaliza la historia nuestra, desde ese momento hasta el presente, y esperamos que el año que viene se marque un hito definitivo. Bien, otro elemento que queremos destacar es que Gran Bretaña aparece en los territorios suramericanos 166 años después del contacto colombino. Primero tuvo que resolver sus problemas internos para que apareciera el reino de Gran Bretaña a comienzos del siglo XVIII, y Estados Unidos de América, ni siquiera existía. Y ya Venezuela existía y el Esequibo estaba dentro de nuestra historia. Bien, un siglo definitivo para entender el Esequibo es el siglo XIX. El tiempo, lo hemos entendido, no es lineal. Y tampoco podemos entonces decir que el siglo XIX, con lo que respecta al problema del Esequibo, comienza en 1800. No, porque como muy bien ha señalado el doctor Carrero, las raíces están hundidas en ese conflicto entre imperios que todavía estamos pagando. Bien, en vías de consolidación del reino de Gran Bretaña, este comenzó a desarrollar su acción a través de los corsarios que actuaban con patente real y los piratas que empezaron a asolar las costas del Imperio Español. Para lo que nos interesa en esta oportunidad, en 1802 se firma el Tratado de Amiens, en el que Gran Bretaña reconoce la posesión del Imperio Español de la margen este del Esequibo. Hasta allí, Gran Bretaña reconoce que llegaba el Imperio Español, y de la margen oeste en adelante comenzaban los conflictos que aludió el doctor Carrero. 1802. En 1803, el posteriormente generalísimo Francisco de Miranda publica en Londres, bajo el auspicio del gobierno británico, el mapa de Cano y Olmedilla sobre los territorios de América. Y allí se señala con claridad que el Esequibo es el límite entre el Imperio Español y el comienzo de lo que todavía eran colonias de Holanda. En 1803 comienza el conflicto con Napoleón. Y este es un elemento importante porque va a cambiar el mapa mundial. En 1810, Gran Bretaña traslada su conflicto con Napoleón, que estaba ocurriendo en Europa, a América. Y en América del Sur toma posesión de los territorios holandeses que, repetimos, comenzaban al oeste del río Esequibo. ¿Sí? En 1811, Venezuela declara su independencia. Declara su independencia y en diciembre de ese año aprueba la primera constitución, cuyo artículo 5 establece un principio constitucional que no ha dejado de estar presente en todo nuestro devenir republicano.
que el territorio de Venezuela es el que correspondía a la antigua Capitanía General de Venezuela, el territorio de los Estados Unidos de Venezuela, que era como se llamaba, es el que correspondía a la antigua Capitanía General de Venezuela y que su límite este era el río Esequibo. Bien. En 1821, 3 días antes de la batalla de Carabobo, el Libertador instruye al representante nuestro ante el Foreign Office para que denuncie la penetración ilegal de colonos británicos sobre las márgenes del Orinoco. Oigan, Orinoco. Ese es un elemento clave. Recuerden que estamos hablando de que era un territorio muy codiciado. El primero que señalamos es el conflicto entre los imperios europeos que se traslada a América y que le permite a Gran Bretaña ocupar territorios holandeses, porque Holanda, hoy en día los territorios bajos, estaba tomado por Napoleón. ¿Sí? El segundo elemento que queremos destacar es que en el 1821, 3 días antes de la batalla de Carabobo, el presidente de Colombia, el Libertador Simón Bolívar, instruye a nuestro representante ante el Foreign Office para que denuncie la penetración ilegal de colonos británicos sobre las bocas del Orinoco. 2 elementos claves que queremos destacar. Por supuesto, Gran Bretaña, muy hábilmente, niega oficialmente el respaldo a esos colonos. Pero, y por debajo de la mesa, como decimos, estaba auspiciando esa penetración. Porque Gran Bretaña, a pesar de la protesta de nuestros representantes que dice los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que según los últimos tratados entre España y Holanda nos pertenece al lado oeste del Esequibo. Es absolutamente indispensable, dice SEA en comunicación escrita, que dichos colonos o se pongan bajo nuestra jurisdicción o se retiren a sus anteriores posesiones. Bien. En 1834 aparece en escena un personaje que tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo, Robert Schomburg, un naturalista prusiano al servicio de la corona británica que es autorizado para explorar esos territorios. Y, curiosamente, este señor empieza a levantar mapas, como muy bien lo dijo el doctor Carrero. El primero que traza, 1835, se ajusta a los límites que hemos venido señalando. Pero posteriormente, no sabemos por qué, empieza a correr la línea y de haber empezado ocupando unos 4.000 kilómetros cuadrados en el primero que modifica, va a terminar, lo digo sin exageración, pretendiendo, y ese será el reclamo máximo de Gran Bretaña, hasta donde está Guri actualmente. Es decir, desde el Demerara, el Esequibo, Boca del Orinoco, Huacipati, Tumeremo, el Callao, hasta donde está Guri, multiplicando en más de 50 veces, la posesión que inicialmente habían ocupado de territorio holandés. Esos mapas de Schomburg, Gran Bretaña pretenderá
hacerlos legales, pero son levantados sin ningún fundamento cartográfico, sin ningún fundamento legal. Pero al mismo tiempo Schomburg iba colocando hitos que decían VR, Victoria Regime, es decir, territorios de la reina Victoria. Venezuela protesta esa colocación de demarcación. Gran Bretaña se deslinda de eso y dice que eso no representa ninguna delimitación. Lo cierto es que siguen penetrando, ¿no? Y en 1830 Venezuela, lo sabemos, nace como Estado independiente, se disuelve la Gran Colombia, pero queda el reconocimiento que Gran Bretaña había hecho de la República de Colombia Bolivariana, cuyos límites hacia el este eran el río Esequibo. En 1840 se publican dos libros fundamentales para la Venezuela. El resumen de la historia de Venezuela, de Baral y Díaz, y, para lo que nos interesa, el Atlas de Codazzi. Y el Atlas de Codazzi reproduce el territorio de Venezuela hasta el Esequibo, como había venido apareciendo en la cartografía histórica desde el momento 1590 en que se había creado la provincia de Guayana, 1591 creo. Bien, entonces, Gran Bretaña, por supuesto, maneja su doble política de legalmente desvincularse de los colonos, pero ilegalmente estimulando la penetración del colon. Eso va a ser así, ¿verdad? Venezuela protesta, el Foreign Office señala que no tiene nada que ver con eso, ese va a ser un intercambio. Hay un momento en que inclusive el embajador británico en Venezuela dice que ellos no tienen ningún interés en usurpar ningún territorio venezolano. Están en los papeles de la Casa Amarilla y ustedes los pueden consultar. Pero en 1850, tercer elemento, surge la gran manzana de la discordia. Se descubren los grandes yacimientos auríferos de los ríos Cuyuní y Yuruari. Y Venezuela, en cuestión de décadas, pasa a convertirse en el primer productor mundial de oro. El primer productor mundial de oro. Y una localidad sumamente importante, el Callao, empieza a tener nombramiento, membresía mundial. El Callao es importante por muchos aspectos, entre otros yo nací allí, calculen ustedes. Entonces, bien, evidentemente el descubrimiento de los ricos yacimientos auríferos de las cuencas del Cuyuní y el Yuruaní, el río que pasa por el Callao, manda de paseo a toda formalidad diplomática. Y Gran Bretaña ofrece como testimonio fehaciente de la propiedad de esos territorios los mapas adulterados de Schomburg. Desconoce toda la cartografía histórica y empieza a apoyarse en los argumentos de Schomburg. Ustedes pueden decir que es embuste. Esos son los argumentos de la República Cooperativa de Guyana actualmente. Esos son los argumentos. Bien, Venezuela sigue protestando, a pesar de que hay un gran interés en presentar el siglo XIX como un siglo de macheteros y conuqueros. Los gobiernos venezolanos siguen protestando y ninguno reconoció las aspiraciones ni las pretensiones británicas. En 1961-62, en plena guerra federal, muy lamentablemente, estoy hablando de 1861 por si acaso, vayan a pensar que estoy hablando del 2000 tanto, del 2020 y tanto, un grupo de venezolanos, notables ellos, cuyos nombres son hoy centros de monumentos, plazas, avenidas, se dirigen al gobierno británico pretendiéndole que ponga orden en el Cabo
que significaba la guerra federal y que se cobrara con Guyana. Eso está escrito, eso no lo estamos inventando. De manera que eso de hacerle el juego a las potencias extranjeras no lo están inventando estos señores de ahora. Ellos no son originales en nada, no son originales, por eso decimos la transversalización. Bien, sigue el conflicto, sigue la penetración, y en 1992 la penetración de los colonos británicos estaba ya más acá de Guasipati. Un general venezolano nacido en Cantaura, el general Domingo Sifontes, se armó con un grupo de patriotas, los enfrentó, los derrotó y los hizo retirarse hacia las márgenes de sus posesiones. Pero antes puso preso, como testimonio de lo que estaba haciendo, al comandante de las tropas británicas que acompañaban a los colonos, a su segundo y a 9 oficiales. El general Domingo Sifontes. Por eso Tumeremo es capital del municipio Sifontes. Los británicos se desentienden de eso, siguen avanzando, ¿sí? Venezuela rompe en 1998 relaciones con Gran Bretaña, ¿verdad? Y previamente, un error histórico, ¿sí? Porque nuestros gobernantes se llenan la boca de historia, hablando de historia, pero no les gusta estudiarla, ni les gusta leerla, ¿sí? Los ejemplos sobran. Venezuela comete el error de recurrir a un árbitro. Ese árbitro son los Estados Unidos de América. Bien, porque los Estados Unidos en aquel momento eran una potencia emergente. La gran potencia era Gran Bretaña. Los Estados Unidos, que sí tienen claro su vocación hegemónica, ¿verdad? Algunos aquí en Venezuela tienen clara su vocación de esclavo, ¿verdad? De esclavo, no de esclavizado, de esclavo, mentalmente. Salir y pedir sanciones contra el país, eso son mentes esclavas. Ahí no hay esclavización, ¿sí? Por si acaso. Entonces, Estados Unidos, que en ese momento era una potencia emergente, acepta la mediación. Nombra una comisión de alto nivel, luego que el presidente Cleveland habla ante una sesión especial del Congreso Nacional, del Congreso de la Unión, como llaman ellos, ¿sí? Se nombra una comisión especial de alto nivel, integrada por juristas, por académicos, por representantes del mundo de las leyes, que Gran Bretaña no acepta. El representante de los Estados Unidos en Gran Bretaña denuncia la penetración británica y alegan como argumento la doctrina Monroe. La doctrina Monroe. Para que ustedes vean por dónde andamos. Bien, eso es entre 1895 y 1896. Se considera que los argumentos de los Estados Unidos son tan contundentes que equivalen al poder del cañón más potente que había para ese momento. Se dice que los argumentos estadounidenses ante el Foreign Office son el equivalente a un cañón de 20 pulgadas. Bien. Por supuesto, estamos hablando de aquella guerra, no de la de hoy. Bien, muy bien. Eso es hasta 1898. En 1898 el panorama cambia y el árbitro interviene a favor de sus intereses. Ya no son las 13 colonias unidas del norte, ya no es el país que avanza hacia el Pacífico, ya no es el que ha ayudado a México con el 51% de su extensión, sino es el país que junto con el Maine explota los restos del viejo imperio español y se considera en capacidad de competir con su antigua tutora por el dominio del mar. En 1898, los Estados Unidos presionan a Venezuela para que acepten una comisión de mediación conformada por representantes de los Estados Unidos y representantes británicos. Es decir, entiéndanlo bien, una comisión
que va a discutir sobre un territorio en litigio en el cual el país invadido no tiene representación. Nuestros representantes eran los abogados estadounidenses. Ya se sabía entonces qué era lo que iba a pasar. Viene el laudo de París de 1899. Laudo que ningún presidente, ni Cipriano Andrade, que andaba corriendo para que no lo alcanzara Cipriano Castro, ni Cipriano Castro, de quien la historia oficial habla tan mal, ni ningún gobernante, aún aquellos que nosotros nunca hemos, sus ideas nunca hemos compartido, han apoyado ese laudo. Sin embargo, se considera que para el tribunal el laudo es justo porque Venezuela era un país pequeño, un país débil que estaba sometido a guerras intestinas y no tenía capacidad para enfrentarse a la primera potencia del mundo. Y de los 215 kilómetros cuadrados en litigio, otorgan el 90% al Reino Unido. Y a Venezuela considera Gran Bretaña que le hace un gran favor porque le respeta las bocas del Orinoco. Cuarto elemento que queremos destacar en este conflicto, en este conflictivo siglo XIX. Gran Bretaña tenía interés en posesionarse de las bocas del Orinoco porque entrando por el Orinoco, corriendo el Caño Cassiquiare, corriendo el Río Negro, corriendo el Amazonas, corriendo el Paraná, el Paraguay, el Río de la Plata, pueden recorrer todo el interior del continente, que era uno de los grandes objetivos estratégicos de Gran Bretaña, porque hasta entonces el poblamiento, vean un mapa de América, el poblamiento que respondía en función de las metrópolis era periférico. En definitiva, en 1899, el 3 de octubre, se dicta el tristemente célebre laudo arbitral, no sé por qué lo llamarán arbitral, o sea, sería arbitrario, de París, ¿sí? Y según el cual Venezuela pierde el 90% del territorio en disputa. Eso está planteado hoy, es la reclamación y una observación, simplemente. La última sentencia de la Corte Internacional de Justicia, organismo que nos produce urticaria, por decirlo de manera decente, porque hay muchas damas y estamos en horario infantil, el Tribunal Internacional de Justicia termina de decir que el reparo de Venezuela de que a la mesa debe estar Gran Bretaña, dicen que no debe ser. Nos gustaría ver cómo va el próximo 8 de abril del año que viene a resolver el Tribunal, la Corte Internacional de Justicia, este problema en cuya todo comportamiento está presente Gran Bretaña. Esa es la razón por la que decimos que el Esequibo transversaliza prácticamente toda la historia de Venezuela y buena parte de nuestro futuro. Muchas gracias. Muy agradecido realmente con el profesor Manuel Carrero y el profesor Omar Hurtado por toda este gran abordaje del periodo colonial, de lo que fue el arrebato del territorio venezolano. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Seguimos con las ponencias, así que voy a hacer llamado y quiero que le den un fuerte aplauso a los compañeros, los ponentes, el profesor Manuel Carrero y el profesor Omar Hurtado. A continuación, llamo al panel a la señora Gisela Jiménez, abogada de la Universidad de Carabobo, especialista en ciencias penales y criminalística de la Universidad de Santa María, derecho administrativo, especialista en derecho internacional humanitario en el Instituto de Derecho Internacional Humanitario Henry Dunant, diplomado internacional en derechos humanos de la Asociación de Naciones Unidas en Venezuela. Bienvenida.
También llamo al abogado José Luis Martínez Rodríguez, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal Civil, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, especialista en Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad de Castilla de la Mancha. Asimismo, hago llamado al abogado Eric Gutiérrez, abogado de la Universidad Central de Venezuela, magíster centurión del CENDES, especialista en Antropología Jurídica, Derechos Humanos, Derechos Indígenas y Derechos Ecológicos. Ha recibido una serie de galardones como el Premio Claxo en el 2015, Premio Alas en el 2021, Premio Claxo en el 2022, Premio Iberoamericano en el 2022. Además de esto, es profesor de posgrado, investigador militante y ecofeminista. Continuando con la ronda de las ponencias, a continuación, tanto la abogada Gisela Jiménez y el abogado José Martínez Rodríguez van a exponernos el Esequibo, crónica de un edificio jurídico. Adelante. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Un saludo revolucionario y bolivariano. Así es. Bueno, debo comenzar por felicitar a los profesores Carrero y el profesor Hurtado por esas importantes y destacadas intervenciones que acaban de hacer, porque además esto nos facilita mucho el camino para desarrollar pues estos aspectos que consideramos también muy importantes ya con respecto a lo que nos está aconteciendo en estos tiempos. Efectivamente, pues toda esta reclamación limítrofe entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana versa sobre el territorio conocido como Guayana Esequiba, que está ubicado en el escudo guayanés en el oeste del río Esequibo hasta el hito donde se encuentra la cima del monte Roraima, con una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados. La soberanía de Venezuela sobre este territorio Esequibo se fundamenta, por supuesto, como ya lo dijeron los profesores, en hechos históricos y también en aspectos geográficos bien importantes. La delimitación de esta frontera de Venezuela ha sido invocada permanentemente por las cédulas reales que constituyeron la Capitanía General de Venezuela en el año 1777. 1777, correcto. Ajá. Con ese documento tan importante, tenemos entonces que terminada la guerra de independencia, las diversas repúblicas que se constituyeron de manera independiente llegaron a un acuerdo de respetar el principio que se conoce con el nombre del uti possidetis juri. El uti possidetis juri significaba que debíamos conservar los territorios que habían estado bajo dominio español. El 3 de octubre de 1899 fue cuando se decidió entonces, a través del laudo arbitral de París, como decía el profesor Hurtado, arbitral por arbitrario, y esa decisión fue a favor de Guyana, y de alguna manera eso despojó a Venezuela de un territorio tan importante como lo es el Esequibo. En el año 48, a la muerte del abogado Severo Malek Prevost, que fue uno de los abogados estadounidenses que estuvo supuestamente en la defensa de Venezuela, resulta que a la muerte del señor, su albacea sacó un testamento, que fue un documento muy importante para el momento, en el cual el abogado Severo Malek Prevost señalaba que hubo una negociación oculta
para decidir esta sentencia a favor del Reino Unido. Con este hallazgo es que Venezuela entonces denuncia formalmente el laudo arbitral de París ante Naciones Unidas en el año 62 y la demanda fue admitida y se reconoció entonces la contención venezolana a nivel internacional. Esto conlleva a lo que fue después en el año 66 el Acuerdo de Ginebra, el que entonces se estableció lo que se conoce con el nombre de una reclamación territorial de Venezuela, y con eso se logra ese acuerdo importante donde se hace un llamado con este Acuerdo de Ginebra y se constituye entonces un instrumento jurídico que contiene todo el régimen que aún está vigente para aplicar en relación con esta reclamación que se hace. Allí se señala que se debe constituir una comisión mixta para buscar entonces soluciones satisfactorias para ambas partes y de alguna manera buscar una salida práctica a la reclamación. Luego tenemos que el laudo arbitral fue declarado entonces nulo, el de 1899, por irrito y porque además no estaba ajustado a derecho. Para Venezuela, la pretensión de Guyana, en este caso, es absolutamente contraria a la buena fe de las partes que deben cumplir sus obligaciones conforme a lo dispone el artículo 26 de la Convención de Viena sobre del derecho de los tratados. Y allí se establece entonces lo de la comisión mixta, que consideramos que es importante porque es buscar una solución satisfactoria, una legal, y de alguna manera pues resolvería de fondo esta situación. Esta reclamación que actualmente hace el territorio de Esequibo ha sido sometida a la Corte Internacional de Justicia, luego que el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, en el año 2016, diera un plazo de un año para finales del 2017, que si no se hacía ningún avance significativo en este proceso, pues sencillamente se podía recurrir a la Corte Internacional de Justicia, y allí precisamente es donde se ha logrado que Guyana pueda tener este proceso de nuevo llevado a la Corte Internacional de Justicia, que por supuesto, como lo vamos a explicar, no le corresponde. Este mecanismo judicial viene a ser contrario a la naturaleza del Acuerdo de Ginebra, que el propósito y el objeto de ese acuerdo estaba precisamente en la búsqueda de una solución satisfactoria a través de ese arreglo práctico de la controversia en forma aceptada para las dos partes. Viola todo este aspecto, se lo lleva por delante y allí entonces sometida esta reclamación a un procedimiento judicial total y absolutamente desnaturalizado del carácter jurídico que tiene ese acuerdo. Entonces, Guyana pretende la reclamación en estos momentos y no el Reino Unido, cuando el Acuerdo de Ginebra se relaciona con Reino Unido y con Guyana, pero para la fecha en que salió ese acuerdo, Guyana era una colonia de Gran Bretaña y 3 meses después logra su independencia, pero ya había salido, tenía fecha cierta el documento por el cual ya se había acordado esto. Aquí tenemos entonces que la Corte Internacional de Justicia ha sido recurrido a Guyana con una demanda unilateral que propone impugnar jurídicamente la tesis que ha sido universalmente aceptada, que está en el reglamento y en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que indica que las partes no pueden ir a esa jurisdicción si antes, previamente, no hay una cláusula compromisoria. Esto es importante decirlo porque eso no existió, nunca ha existido. Luego se afirma, podemos afirmar de manera categórica,
que Venezuela posee todos los documentos y los títulos originarios, así como los principios que certifican que el espacio geográfico del territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela, tal como lo establece el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos ahora la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional, que está presidida por el diputado Germán Escarrá, que ha venido trabajando conjuntamente con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, tratando, por supuesto, de lograr todos los documentos, los oficios y que demuestren pues, lo que estamos alegando en este aspecto. Yo creo que debemos felicitar pues, el esfuerzo que se ha hecho de parte del Gobierno Nacional para alcanzar este propósito. Desde el punto de vista de la geopolítica y de la geoestrategia y de la historia controversial del territorio de la Guayana Esequiba, podemos afirmar que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es la única referencia de acuerdo y de diálogo y no el laudo arbitral de 1899. Para la Asociación Venezolana de Juristas, el tema del Esequibo es un asunto de soberanía y es un asunto de unión nacional, donde todos y cada uno de los venezolanos, no importa de qué tendencia política podamos ser, tenemos el deber patrio de defender este territorio, porque este territorio es nuestro. Él nos pertenece y así lo establecen los documentos históricos y los mapas geográficos que conocemos. La contención que sigue presente, por supuesto, como todos ustedes saben, no es con la República Cooperativa de Guyana solamente. Allí están las empresas transnacionales explotadoras de petróleo y de otros minerales y recursos importantes que tiene esa región. Así que podemos ver perfectamente claro a través de ese mapa la salida, la ruta que se marca transatlántica para la salida de esos recursos hacia Europa. Y más ahora que está presente ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Finalmente, el Acuerdo de Ginebra es un tratado que tiene un carácter vinculante por medio del cual la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana deben resolver de manera satisfactoria, práctica y amistosa en la controversia que despojó a nuestra nación de ese importante territorio en 1899, con un laudo arbitral infame, viciado de nulidad, amañado total y absolutamente, como lo demuestra el documento, el testamento dejado por el abogado Trevos, y además nosotros queremos declarar que todos los ciudadanos y ciudadanas que hayan nacido después de 1777 en ese territorio son venezolanas y venezolanos. Muchas gracias. Buenos. Voy a tratar de ser disciplinado con el tiempo. Me dejaron la parte más difícil, la parte que tiene que ver con el derecho. El derecho muchos dicen que sabe a remedio, ¿no? Y después de la exposición de la magistral exposición del profesor Omar Hurtado, yo creo que hay pocas cosas que decir, ¿no? Él de manera sintética, profunda, relató algunos elementos de tipo histórico que de una u otra manera tocan el orden jurídico, que es lo que a mí me toca, ¿no? Vamos a comenzar, yo voy a esgrosar en estos 10 minutos las claves jurídicas que respaldan la soberanía venezolana sobre el Esequibo. Vamos con la primera lámina. Bueno, la introducción, vamos a hablar específicamente acerca del laudo arbitral de 1899. Ese laudo nosotros lo consideramos inclusive como un atrevimiento al título porque lo hicimos llamar crónica de un adefesio jurídico. Un adefesio es algo feo, es una desproporción, es una treta, es una falsa, ¿no? Así mismo lo relatan algunos textos.
cuando tratan de definir lo que es un adefesio. Eso es lo que nosotros tratamos de reflejar cuando vemos una sentencia, un laudo que a través de 6 párrafos, precisamente, y con 844 palabras, despoja a Venezuela del 95% del territorio que precisamente se estaba reclamando, ¿no? Eso es lo que nos lleva a hacer un análisis jurídico de cuáles son los vicios que precisamente tenía esa sentencia. Adelante. El primer pronunciamiento como supuesto intento de solución al conflicto sobre el Esequibo fue el conocido laudo arbitral de París, fechado el 3 de octubre de 1899 y creado entre Estados Unidos y Reino Unido en febrero de 1987 en Washington. El documento adoptado por el Tribunal Arbitral en París convenía una intersección que excluía a Venezuela de su representación ante el tribunal, lo que ha sido considerado por el gobierno venezolano como un laudo viciado, nulo e írrito. ¿Por qué cuando nosotros agarramos el laudo y lo desmenuzamos, nos vamos a dar cuenta de un conjunto de elementos que nos llevan a considerar de que ese es un laudo írrito, que es un laudo nulo? Primero, que se violentó el debido proceso. Es un laudo donde en ningún momento se tomó en consideración todas las documentales históricas y testimoniales que presentó Venezuela en el mismo. Prueba de ello, bueno, muestra un botón, el relato que los profesores nos esgrimieron anteriormente. Pues era una lucha precisamente que venía del siglo anterior y adicionalmente, bueno, están las cédulas reales, está el tema de los terrenos en la Capitanía General de 1777, plenamente reconocido. Todas esas documentales fueron consignadas en ese laudo arbitral y fueron desconocidas y tachadas, violentando el debido proceso y que el cual está consagrado en el artículo 3 y 4 del Tratado de Washington, de los cuales los países que estaban presentes en el arbitraje estaban obligados porque ellos mismos lo suscribieron. Adicionalmente, también hay un elemento muy importante que nos lleva a considerar por qué ese laudo es nulo o írrito. Es porque precisamente trataron a Venezuela, como dicen los abogados, como un entredicho, como una persona que tiene limitaciones en su capacidad de obrar, como una persona que necesita ser ayudada para ir hacia adelante. Nos decían los profesores anteriores, contrario a lo que muchos dicen, Venezuela venía sosteniendo una lucha continua acerca de cuáles eran sus derechos, tanto históricos, legales, en esos territorios. Por lo cual era un sinsentido en estos momentos precisamente buscar apoyo de las principales potencias, que si bien es cierto, yo no creo que Estados Unidos era tan emergente, yo creo que ya venía casi que a un nivel expansionista sin límite. Imagínate con Inglaterra, y ponen como un invitado más y que imparcial a un representante ruso. Bueno, eso además nos lleva a considerar que vicia el proceso cuando se materializa un exceso de poder materializado en la presencia de estas dos grandes naciones. Posteriormente también la sentencia del laudo incurre en el vicio de ultrapetita, porque le da más de lo que inclusive una de los reclamantes estaba pidiendo, le dio el 95% de los territorios que estaban en reclamo. Eso también vicia la sentencia. Posteriormente también la vicia como inmotivación. Toda sentencia o todo laudo debe tener una motiva, vale decir, los elementos de hecho y derecho que de una u otra manera certifican lo que es la resulta del fallo. Cuando vemos en estas 844 palabras, estos 6 párrafos, vemos que no hay motivación por ningún lado. Esta sentencia es una mezcla de toro con gallo, pues, porque prácticamente de un plumazo y sin ningún tipo de razón otorgan estos territorios y despojan a Venezuela de estos vastos territorios. Y por último, también esta sentencia, los árbitros incumplieron con el deber de imparcialidad. El arbitraje es una forma, casi como una forma privada de justicia. Es un procedimiento judicial a través del cual dos partes, en
conflicto o en litigio, se ponen de acuerdo para nombrar a árbitros para decidir la controversia y posteriormente a obligarse a que lo que resulte de allí, las personas se obliguen a acatar lo que dimane de allí, ¿no? De allí la figura del arbitraje, ¿no? Por eso es que a las potencias les gusta tanto el arbitraje, porque el arbitraje de una u otra manera violenta lo que es el principio de la jurisdicción y de la autonomía que tienen los gobiernos soberanos de crear sus propios entes autónomos de administración de justicia. Por eso es que una de las primeras estipulaciones y observaciones que le hizo el comandante Chávez a los contratos petroleros es que cero arbitraje. Ya basta de que otros decían por nosotros, y quien quiera negociar con Venezuela que se someta a la jurisdicción venezolana y a la legislación vigente y que vaya al Tribunal Supremo de Justicia si considera de que en algún momento se están viendo lesionados sus derechos. Esa es la principal. Las cláusulas arbitrales que los contratos petroleros repetían de manera sistemática, precisamente el presidente Chávez las objetó. Bueno, visto todos estos elementos, hubo un elemento que me da bastante pena aquí, pero lo voy a mencionar de manera rasante, que permitió que este adefesio se legitimara, que era el tema del año 1899, donde la revolución liberal restauradora, liderada por Cipriano Castro, da por el traste de Ignacio Andrade. Entonces, en este ambiente de revuelta y de estabilización, diría yo, del país, este laudo pasó casi que por debajo de la mesa. Y bueno, nos pasaron por bola esa. Hubo un periodo de una calma tensa que se vino a ver, diría yo, interrumpido por unos papeles que aparecieron de uno de los abogados norteamericanos que participó en el proceso. Fue el memorándum, vamos a dar, de el abogado, no sé si Gisela me lo recuerda, Prevost, donde precisamente el abogado relata en ese mismo texto cómo ese laudo fue una falsa, cómo ese laudo fue una componenda, cómo ese laudo se trató más que de un laudo legal en un arreglo político, en donde dos naciones se pusieron de acuerdo, pactaron sobre una persona entredicho incapaz para defenderse de despojarlo de esos vastos territorios. Por eso es que con esos argumentos Venezuela arduamente acude ante las organizaciones de las Naciones Unidas e interpone el reclamo, y es donde en el año 1966 se establece lo que vamos a llamar el Acuerdo de Ginebra. ¿En qué consistía el Acuerdo de Ginebra? Es en volver a reunir las partes, vale decir, al Reino Unido y a Venezuela, a través de una comisión mixta, trataran de arreglar de manera amistosa este conflicto. Con la generación precisamente de este laudo, se vienen a configurar de una u otra forma la nulidad de lo que fue el laudo arbitral de 1899. Vamos con la otra. Por eso es que Venezuela, es importante que Venezuela ha venido insistiendo que el Acuerdo de Ginebra es el que debe prevalecer en todo momento, toda vez que con la materialización de ese acuerdo se deja sin efecto el laudo arbitral, el cual ya vimos los elementos por cuales consideramos que es nulo, ¿no? Ahora, fíjense, ¿por qué consideramos que existen faltas de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? ¿Ven? El Acuerdo de Ginebra estableció la creación de una comisión mixta que negociara una solución satisfactoria para el arreglo. De no llegarse a un acuerdo, el pacto prevé que las partes agoten la vía de solución del artículo 33 de la ONU. Llegado a este punto, se agudizó la controversia. Ahora bien, la profesora Gisela lo explicó muy bien. Durante todo este tiempo, sube el caso a que el presidente de la ONU, señor Guterres, fije el plazo de 1 año para que se resolviera la controversia. Como no hubo
lo pasó a la Corte Internacional de Justicia. Pero a la par, también Guyana aprovechó la oportunidad de manera unilateral de meter un reclamo, donde considera la validez del laudo arbitral de 1899. Por eso es que nosotros consideramos que ahí existe una falta de jurisdicción evidente, porque la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que pronunciarse sobre algo sobre lo cual ya se decidió. Eso ya se decidió, ahí ya no hay nada que buscar. Y contrario a esto, ellos interponen, Venezuela interpone un reclamo ante el cual solicita que sea el Reino Unido quien acuda a todo evento, si hubiese algo que discutir, a la Corte Internacional de Justicia, y no Guyana, porque Guyana no tiene nada que ver en eso. Adelante. Bueno, por eso es que nosotros rechazamos el fallo de la Corte Penal Internacional, porque entendemos, y aquí me voy a salir un poquito de lo jurídico, que esto es un tema que sucumbe la juridicidad. Este es un tema que hay que sacarlo de los libros, de las leyes y los códigos, porque está por demás probado que esos territorios son nuestros. Aquí hay un elemento de tipo político que está presente y no es casual de que sea en el año 2016 el año más duro, con el 17 y el 18, donde la guerra híbrida se incrementó por los diferentes sectores, desde las grandes metrópolis, desde las grandes potencias. Y a mí que me pase lo que sea, pero Guterres, para mí que recibió un telefonazo, y esa es la misión tuya. Porque Guyana, nosotros necesitamos tomar posesión de eso. Porque la ExxonMobil comenzó a hacer de manera unilateral, autorizado por el gobierno guyanés, a hacer exploraciones en los territorios del Esequibo, a buscar petróleo. Donde inclusive el presidente de Guyana, 2 meses antes de salir de su gobierno, comenzó con una guerra de micrófonos, casi que declarando una guerra anticipada con Venezuela. Un hombre que había estado casi que en silencio, que hasta el mismo comandante Chávez tenía cierta afecto con él, porque él de una u otra manera apoyó al comandante Castro en algún momento, cuando en la irrupción en Angola, porque desde allí salían las tropas. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar de que detrás del Esequibo no es más que una pieza más de la guerra híbrida, de un contexto montado, donde no hay que verlo desvinculado del conflicto del oro en Inglaterra, donde casualmente los mismos ingleses nos despojaron del oro venezolano, legitimando a una persona inexistente, donde nos despojan de una empresa que es nuestra, como es Monómero, en Colombia, donde nos despojan de nuestra principal activo en el exterior, que es la empresa Ciggo, en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde inclusive nos despojan de un avión en Argentina, donde nosotros no existen todavía las razones a través de las cuales ellos tratan de justificar el por qué nos decomisan ese avión, ¿no? Entonces, fíjense que son acciones aisladas, pero que todas tienen un denominador común, que es la guerra híbrida, que es la guerra contra Venezuela, que es la guerra de ese otrora país que ellos creyeron que necesitaba ayuda, que eran incapaz. Bueno, pero precisamente ahí tenemos el legado de nuestro comandante Chávez, donde nos plantea la independencia como uno de los bienes más preciados y más valiosos de la nación venezolana. Es eso. Y de allí la importancia de este foro. Y con esto voy a cerrar. Y fíjate que es lo más importante. Los abogados dicen algo que es muy real. Que si yo tengo una novia, no solamente decirlo, sino que yo tengo que hacer actos volutivos de que esa novia es mía. Le voy a dar la mano,
la debo presentar en público, le debo dar un besito, le debo llevar para las reuniones con los amigos, ¿cierto? Claro, claro. Eso es lo que los abogados llaman nombre, trato y fama. Nombre, trato y fama. Debo darle ese tratamiento. Así nosotros también debemos hacer con el Esequibo. No solamente llenarnos la boca que el Esequibo es nuestro, sino nosotros debemos hacer autopistas, nosotros debemos hacer una red ferroviaria que comunique el Esequibo con el Cuyuní, y del Cuyuní llegamos a Ciudad Bolívar y con ello a Venezuela. Porque a la calladita, cuando nace un esequibano, tiene que ir para Guyana a registrarse porque no tenemos un centro de registro allí. Claro, porque cuando juega la Vinotinto no puede porque no llega el servicio allá de la línea porque cuando tenemos grandes misiones sociales no las involucramos y no las incorporamos en las mismas. Porque las grandes vías no solamente ferroviarias sino fluviales. Y lo otro también es que también tendemos que hacer actos evolutivos y soberanos sobre estos territorios. Nosotros debemos meter medidas cautelares en todos los tribunales del mundo de todas las írritas concesiones que se han hecho contra derecho sobre unos territorios que no son de ellos. Gracias a Dios hubo una solución, las pararon todas las pararon por algunas recomendaciones que se hicieron porque tenemos que obrar, tenemos que hacer. Pues. Bueno, y pare usted de contar, el tema es que nosotros si decimos que eso es nuestro, debemos dar muestras de soberanía sobre estos territorios. Voy a cerrar con una frase del Rosarino Universal, además del Che, Fito Páez, que dice: ¿quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuenten conmigo para eso. Adelante. Bueno, excelente exposición por parte de los compañeros. Realmente el tema de escribir el laudo arbitral como una irregularidad que tanto desarrolla el Reino Unido y posteriormente la República Cooperativa de Guyana, y además de entender que este proceso de expoliación no solamente es desde una visión económica, sino que va concatenada a otras realidades que suman a lo que tanto el profesor Carrero como el profesor Omar mencionan de que es un plan de las potencias extranjeras y es un plan imperial. Saludos al profesor Adrianza. Seguimos con el compañero Eric Gutiérrez, que nos va a hablar sobre los habitantes autóctonos de nuestro Esequibo. Además de eso, también quiero mencionar que al final las exposiciones vamos a abrir una ronda para preguntas. Estas mismas deben ser breves porque estamos trabajando con tiempo. Los ponentes ya han dado una excelente exposición, pero también tenemos que respetar el tiempo de ellos. Muchas gracias. Adelante, compañero. Buenos días, agradeciendo al Centro Nacional de Estudios Históricos la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes y con este panel selecto de especialistas en este tema. Contento de estar con mis compañeros de la Asociación Venezolana de Juristas, de la cual también soy miembro. Contento de poder contar, aunque no esté presente hoy, pero estará mañana, la compañera Ana Cristina Bracho, que también conmigo está en el Instituto de Investigación y Posgrado de la Magistratura. Le invito a que la escuchen mañana. Ella recién acaba de recibir por segunda vez el Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, quiero primero, en este momento voy a hablar como investigador del Centro Internacional Miranda, que también auspicia este evento. Quiero explicar las razones de por qué esa lámina se llama así. Estamos en la casa del Libertador Simón Bolívar, que sigue vivo en nosotros, y por lo tanto, hacerle honor a él es hablar de los habitantes autóctonos, porque él fue el libertador que honró y reivindicó a los pueblos indígenas entonces. En primer lugar, eso es hacer justicia histórica.
En segundo lugar, porque el comandante Chávez, que también sigue vivo en nosotros, también reivindicó a los habitantes autóctonos, pero también nos indicó que nuestra revolución es humanista y por lo tanto el centro es el ser humano, y vamos a hablar justamente de eso. En tercer lugar, porque el comandante Nicolás Maduro el 12 de octubre del año pasado, también reivindicando a los pueblos autóctonos, llamó a descolonizarnos, y el primer acto de descolonización es romper la invisibilidad que existe sobre los habitantes que habitan en el territorio nuestro esequibano. Ya voy a decir por qué se considera que son invisibles y por qué hay que romper esa invisibilidad. En cuarto lugar, porque la Constitución bolivariana, que es una conquista de nuestro pueblo, una conquista histórica, nos dice en el artículo 5, nos habla de la soberanía. Si estamos hablando de la soberanía en el Esequibo, el artículo 5 nos recuerda que la soberanía reside en el pueblo. Pero ¿cuáles son los pueblos que allá habitan entonces? La quinta razón, bueno, aparte de que yo también estudio historia, y por lo tanto los alegatos históricos ya están suficientemente expuestos acá, gracias a los expertos que me antecedieron. También tenemos expertos en el área legal, los compañeros que me acaban de anteceder, pero es algo que casi siempre se deja de lado en relación con la lucha nuestra por la soberanía en el territorio, que son la población, los habitantes. Para el Centro Internacional Miranda está ahorita haciendo investigación sobre eso y en esa investigación, por decirles algo, estamos actualizando la bibliografía que existe sobre el Esequibo y para decirles algo, de 600 fuentes escritas sobre el tema, solamente un 15% hablan de los habitantes. A eso me refería cuando hablaba de invisibilidad. Casi el 80% de la literatura habla sobre el diferendo, la cuestión legal, lo diplomático, inclusive un porcentaje mínimo también habla de las características físico-naturales del territorio, es decir, tampoco conocemos lo que hay allí. Pero para mí, particularmente, la riqueza más importante que hay en ese territorio son los habitantes, que allí están, y de entre ellos la población originaria. La población originaria, que es de lo que voy a hablar ahora, que es nuestra riqueza de diversidad civilizatoria que hay allí. Hecha la aclaratoria antes de pasar la lámina, para los que no lo conocen, ese que tienen ahí en la imagen es el río Esequibo. Quizás no tengan oportunidad de conocer el río Esequibo porque está muy lejos, pero ese que está allí en la lámina es el río Esequibo para que lo sepan. La siguiente lámina. Bueno, estas cifras son cuando ya empezamos a hacer la investigación. De 335, solamente de textos, fuentes, solamente 27 habrán de los habitantes, un 13%. Uno de los autores que ha escrito sobre este tema es el profesor Ronnie Velázquez, otro compatriota de la Patria Grande. Hay otros compañeros que lo han acompañado, Mauri Márquez, por ejemplo. Pero literatura sobre los habitantes es escasísima. Y yo estoy muy contento de que aquí hayan estudiantes, pero también profesores, investigadores, porque esa es la tarea pendiente, investigar sobre los habitantes del Esequibo. Ya hemos visto, por lo que dijeron los que me antecedieron, que hay bastante fuente histórica, bastante fuente legal, pero de los habitantes no tenemos casi nada. Entonces necesitamos investigar sobre eso. El profesor Ronnie Velázquez tiene varios libros publicados sobre la población autóctona del Esequibo, principalmente sobre uno de los pueblos que voy a mencionar, que es el Acaguayo. La siguiente. La población, esta fuente de la cual les traigo para dar los datos que aquí tengo, lamentablemente por lo que acabo de señalar, son fuentes de Naciones Unidas y de la CELAC, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Tratado de Cooperación Amazónica. De ahí es donde les traigo las fuentes que me permiten hablar de las cifras que voy a mencionar, que además no están actualizadas. ¿Por qué lo digo? Cuando hemos hecho nosotros un censo que incluya a los habitantes del Esequibo como habitantes de Venezuela, no tenemos cifras propias, las que tenemos son prestadas, son las que voy a mencionar. El territorio de Esequibo está poblado
por 746.955 habitantes, donde el porcentaje de la población indígena para el 2012, que ellos denominan amerindios, entre comillas, equivale al 10% de la población del mismo, constituyendo la población mayoritaria, 86%, en los bosques y sabanas del interior del territorio. Ya vamos a ver el mapa. Pero si bien es cierto que la mayor parte de la población en su totalidad está en la costa, en el territorio, es decir, tierra adentro, la mayoría es población indígena. Son los que realmente ocupan ese territorio. En los bosques y sabanas del interior del territorio, y siendo los arawaks, que también les llaman loconos, los caribs, que los llaman en inglés, que nosotros los llamamos cariñas o se autodenominan cariñas, los habitantes originales de la región de la actual Guayana o Guyana, que también es un vocablo de origen indígena, que significa, como ven allí, lugar de muchas aguas, porque ahí lo que hay es ríos por todos lados. Entonces por eso tiene ese nombre que es de origen indígena. La siguiente. Étnicamente representan el cuarto grupo étnico de mayor tamaño. ¿Por qué hablo de eso? Bueno, como ya lo explicaron bien los compañeros, está por supuesto la población autóctona, que son de los que voy a hablar, pero como bien lo explicaron los compañeros que me antecedieron, hubo colonos que invadieron, los holandeses, los españoles, los ingleses, y como saben, durante el siglo XIX y parte del XX, Inglaterra invadió por todos lados de este planeta, y por lo tanto, entre los lugares que invadieron y se apropiaron y explotaron está la India, por lo tanto hay gente de la India allí, otros países que luego se convirtieron en países independientes, pero son de árabes, orientación musulmana, también hay musulmanes allí. Por supuesto que ellos también estuvieron en el continente africano expoliando, y entonces por lo tanto hay gente de origen africano allí también, afrodescendientes. La gente por supuesto nacida allí que no son indígenas, o sea, hay todo un mosaico étnico-cultural allí y lingüístico. En ese mosaico los indígenas son, en parte oriental son el 40%, seguido de los afroguyaneses, un 30%, y los identificados como mestizos, entre comillas, que es un 20%. La siguiente. Para que conozcan, al menos de nombre, cuáles son los pueblos originarios que están allí, yo los listé. El total de indígenas, como mencioné, 78.500 habitantes, porque antes dije la población completa del Esequibo, pero ahora estoy hablando de la población indígena. Para las cifras que, como dije, logré extraer 78.500 habitantes pertenecientes a 12 naciones originarias en términos de nación, en términos culturales. Están los arawaks o loconos, los caribs o cariña, los guarau o guarao, los guapichana, los patamones, los acaguayos o acaballos, arecuna, los guayguay, los macuchí, y hay otros grupos pequeños, el tequillo, el teruma y el atorat. Son los que se identifican a sí mismos como tales y están allí. La siguiente. Esta lámina quizás no se logra ver con toda nitidez, pero ahí hay por lo menos 4. ¿Por qué? No llegaron a decir en mi presentación que yo manejo bastante bien el tema de los pueblos indígenas de Venezuela, y por lo tanto es bueno que sepan que una forma también de romper el colonialismo es dejar de ver a los habitantes autóctonos como que todos son lo mismo. No, todos son indios. De hecho, así lo ve Guyana, amerindios. Así como cuando llegó el invasor y delincuente Colón, indios. Y eso borra las diferencias. No, cada uno tiene su nombre, su identidad, su autodenominación. Y es bueno que empecemos a manejar, si queremos apropiarnos simbólicamente del contenido cultural que hay allí, y también de dignificar a los habitantes que están allí, que tienen su propia identidad y su propia autodenominación. Y entonces tenemos que empezar a ver que son diferentes. Por supuesto que tienen semejanzas, por ser descendientes de arawaks, por ser descendientes de caribes, por ser descendientes del pueblo Pemón, tienen elementos comunes, pero por supuesto tienen cada uno sus diferencias. Entonces ahí tenemos algunos. En primer lugar la primera lámina están los guaraos, están también ahí los arawaks, están del pueblo Pemón, el pueblo acaguayo, son los que se ven en la lámina. Ahora, son diferentes, insisto, por ejemplo,
El pueblo guarao es un pueblo de agua, lo conocemos en el delta, pero también hay Mojarana y otras comunidades que están a la costa, son de guaraos, y son gente que acostumbrada a vivir en las orillas, en las desembocaduras de los ríos. De hecho, la palabra guarao significa eso, gente de aguas. Por eso ellos hacen embarcaciones y toda su cultura está basada en el agua y en toda su cosmovisión en la palma de Moriche. Diferentes son las arahuacas y los pemones, que son descendientes del Caribe y por tanto su cultura está basada en la yuca amarga. Y por eso lo de ellos es la producción de casabe, y sin embargo son diferentes. Por ejemplo, los cariñas, que también están allí, cuando uno va a hacer el casabe, uno lo está exprimiendo la yuca amarga que primero fue rallada y sale un líquido que se llama yare, que es un líquido que se puede usar para muchas cosas, no se puede tomar directamente porque es tóxico. Pero, por ejemplo, los cariñas lo utilizan para cuestiones medicinales. Los arahuacos lo utilizan para hacer picantes muy demandados porque supuestamente tienen propiedades afrodisíacas, etcétera. Pero lo que quiero señalar es el uso distinto que le dan a un mismo producto. Lo que habla de las diferencias, también sus viviendas son diferentes, su vestimenta, como se ve en la lámina, son diferentes. Las cuestiones en las que creen son diferentes, y esas diferencias es importante aprender a percibirlas, a diferenciarlas, valga la redundancia. Entonces ahí tenemos estos 4, y ya dije que son 12, pero para empezar con 4, inclusive, anteayer estaba en la Bolivariana hablando de temas semejantes a esto, y allá en la Bolivariana se está impartiendo, hago la cuña, clases de cariña. Hay, aparte de otros idiomas, también hay clases de cariña y de guayunaiki. Pero si nosotros quisiéramos ir al Esequibo y entendernos con los cariñas de allá, más allá de las diferencias que pueda haber de las variantes dialectales, pero si podemos aprender cariña, que es tan fácil como aprender inglés. Si quieren, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes how are you y les estoy saludando en inglés, pero si le digo Otuguara por hermana, les estoy diciendo exactamente lo mismo en cariña. Otuguara por hermana significa cómo están. Otuguara por hermana en cariña. Entonces, si quieren aprender cariña, las clases son gratuitas en la Universidad Bolivariana, sede Huacaipuro. Hago la cuña porque la mejor manera nosotros de conocer, ya voy a hablar un poco de los habitantes de allá, por eso es que menciono lo importante de aprender el idioma, porque es también parte de la defensa de la gente que está allá. La siguiente. Bueno, para que tengan una idea, yo tengo 2 mapas. Este es uno que nos habla un poquito, voy a pararme para señalarlo mejor, quiénes son los indígenas que están allí ubicados geográficamente. Es importante que señale que en el mundo indígena la relación con lo que nosotros llamamos naturaleza es íntima, es estrecha. No se puede separar territorio de ambiente y tampoco de lo que es uno. Por lo tanto, los derechos culturales y los derechos territoriales van juntos. Si no hay uno, no hay otro. Entonces, por eso tengo que hablar al final también de lo territorial y ambiental, con unas imágenes que ustedes van a ver ahí, porque tampoco conocemos lo que hay allí en términos de valores o riquezas ecológicas, ya las voy a mostrar. Pero hecha esa aclaratoria, bueno, aquí tenemos arriba, como dije, de este lado está el municipio Antonio Díaz del estado del Tamacuro. De hecho, una propuesta que ya yo he hecho públicamente más de una vez, la digo de una vez, no sé si me la darían en la ronda de preguntas, pero la quiero decir de una vez. Una forma que podemos nosotros ejercer soberanía ahí es pedir que las cámaras municipales de los municipios que están allí declaren la extensión de sus municipios hacia los linderos del río Esequibo. Dicho de ese modo, el municipio de Antonio Díaz empezaría por aquí y terminaría por acá. Y ahí tenemos población guarao. Pero aquí tenemos el municipio Sifonte, que si se extiende para acá, aquí tenemos, como dije, a los arahuacos, pero no solamente están los arahuacos, de este lado están los acahuayos, que también hay acahuayos en el delta, yo los he podido conocer a lo largo de los años. Aquí en este pedacito están los arecunas, una comunidad en Paruima están los arecunas.
Bueno, por aquí está, bueno, aquí dice Tumeremo, por aquí está Bochinche, bueno, está nada más por aquí ya dije que están entonces los arahuacos, aquí están los acaguayos, los arecunas por aquí, más baja, estos son parientes de los pemones. Ah, bueno, también pueden, aunque yo he conocido pemones de allá, bueno, yo he estado por allí en ese territorio donde están estos indígenas, ahí en el Esequibo, que son, insisto, descendientes de la familia Pemón, están los patamonos, los macuchí, y los guapichanas, ellos son emparentados, entonces si quieren, también yo me hablaba con ellos en inglés, porque bueno, por razones que ya explicaron, por la colonización inglesa hablan inglés y su idioma autóctono, pero si quieren medio manejar algo de lo que puede decir, le puede decir guacupero, que es el saludo en Pemón, guacupero, y le dicen a ellos guacupero y ellos le van a contestar ña, le van a contestar algo así, es decir, le estoy preguntando igual cómo están, y yo digo bien, ña, y entonces contestan que están bien, entonces se pueden entender guacupero saludando a los macuchí, y a los patamones que están sucesivamente aquí, porque fíjate, aquí arriba está, como dije, Tumeremo, Bochinche, bueno, más arriba por estos lados el Callao, pero por aquí está el fuerte de Luepa, por estos lados, y por aquí es donde están los compañeros que estoy mencionando. Entonces, están los macuchí, los patamones por aquí, los macuchí por acá, más abajo están los guapichanas, y aunque en el mapa no señalan, hay una población muy pequeña, que no por pequeña deja de tener valor, que están por acá, que son los guayguay. Esos son poquitos aquí, pero de aquí hacia abajo, en Brasil, en Paraguay y otros países hay muchos de estos indígenas guayguay. Ese tema sería largo de explicar. La siguiente lámina. Este mapa no me gusta en absoluto porque porque plantea que ese territorio como si fuera de Guayana. Hecha la salvedad de por qué no me gusta ese mapa, lo único que quiero rescatar del mapa es que nos permite precisar mejor dónde están. Como ven allá arriba los guaraos, los araguá, los cariñas y los caguayos. Y aquí están los pemones que serían camaracotos, esos que uno ve cuando va, si tiene la oportunidad de ir a Canaima. Bueno, esos son camaracotos, los ves por aquí. Y bueno, y los que están aquí, esto que está acá. Y como ven, entonces, bueno, aquí dice pemón. Entonces los patamones, otra vez los macuchí, los guaguayaqui, y bueno, aquí están los macuchí. Entonces, es el mapa más o menos para que tengan una idea de cómo están distribuidos estos pueblos originarios. Porque esto es importante que lo sepamos, porque eso lo ignoramos. Lo único que sabíamos era que eso tenía rayas. No sabíamos que tenía gente, y si tiene gente, ¿dónde está esa gente? Está en el mapa que le estoy mostrando. La siguiente. Ah, bueno, pero lo demás lo quiero dejar para la ronda de preguntas, pero como mencioné, que no puede haber indígenas sin territorio y sin su relación estrecha, íntima, con lo que nosotros llamamos ambiente, ecológica, una relación íntima, es bueno que sepamos